la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Lucas capítulo 13 del 1 al 9, y cuando usted la tenga puede decir amén. Y dice de la siguiente manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para darte gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, tengo que definitivamente explicarles de que estamos leyendo el capítulo 13 de Lucas, pero me voy a referir un poco al capítulo 12, porque aquí ocurre algo bien interesante. Comenzando el capítulo 13, la palabra de Dios dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos. ¿En qué tiempo? Yo pregunto. ¿En qué tiempo estaban algunos de ellos? Luego, al comenzar la explicación de la parábola, Jesús comienza diciéndole: también dijo esta parábola. Y nuevamente yo me hago la pregunta: ¿por qué dice también? ¿Acaso Jesús había hablado de otras cosas parecidas? Efectivamente. En el capítulo 12 vemos de que Jesús estaba hablando acerca de la hipocresía de los fariseos. Incluso le dijo a los discípulos: miren, cuidado con la levadura de los fariseos, lo cual es la hipocresía de ellos. Cristo les llamaba hipocresía a la forma en que los fariseos actuaban. Ellos demostraban orgullo, demostraban capacidad, demostraban como un show de ser religiosos, pero todo era un bluff, todo era mentira, todo era falso. En una oportunidad Cristo Jesús les dice: esas leyes que ustedes ponen, ni siquiera son capaces ustedes de llevarlas. ¿Y cómo es posible que se las imponen a los demás? La vida de los fariseos era una vida hipócrita precisamente. Cristo Jesús lo identificó claramente. Eso lo habló en el capítulo 12. Jesús también estaba hablando de que todo lo dicho en secreto iba a salir a la luz. Dice: lo que dijeron en secreto va a salir a ser dicho por las azoteas, va a ser gritado en las azoteas. Jesús estaba hablando en el capítulo 12 de que el que niega a Jesús también iba a ser negado. Si tú niegas a Jesús ahora, Dios te va a negar a ti ante los ángeles del cielo.
decía Cristo Jesús de que el avaricioso de lo terrenal es un necio. Porque aquel hombre dijo, alma, mira todo lo que he logrado. Voy a destruir estos graneros, voy a levantar otros graneros más grandes y yo voy a vivir gozosamente por el resto de mi vida. Una voz viene y le dice, necio, ¿no te das cuenta que hoy día vas a morir? Y todo lo que has juntado, ¿de quién va a ser? Todas estas palabras de Jesús implicaban algo, de que el mundo está afanado por tener más y por lograr más. Y a todo esto Cristo le decía de que era solamente vanidad, vanagloria y definitivamente hipocresía, porque se vivía algo que no existía. Puede estar lleno de deudas, pero tengo un Mercedes. Puedo estar lleno de deudas con mi tarjeta, pero ando utilizando una cartera o una ropa cara. ¿Para quién? ¿Demostrarle a quién todo esto? Cristo Jesús incluso dijo de que no debemos andar afanados por nada y tampoco debemos estar ansiosos por nada. Todo esto Jesús lo estaba hablando a la gente para poder darle a entender una cosa, de que toda la preocupación, la vanagloria y la vanidad de este mundo es efímera, no sirve para nada. Pero Cristo al final de toda su explicación dice, una sola cosa vale la pena. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y después de decir todo esto, Lucas dice, y también dijo esta parábola. O sea que después de decir todo eso, y entre medio tenemos incluso lo que los fariseos le decían a Cristo, de que Pilato había mezclado la muerte de algunos gentiles con la sangre de los sacrificios. Entonces Cristo le decía, ¿ustedes creen de que esos gentiles eran más malos todavía que ustedes? Porque la sangre de sus cuerpos después de muertos fueron mezclados con sacrificios. ¿Ustedes creen que eso fue un castigo por lo malo que eran ellos? Cristo le dice, no, estás equivocado. Y luego les dice otra cosa, y aquellos 18 hombres que murieron porque se cayó una inmensa torre encima de ellos, ¿ustedes creen que ellos eran más malos que ustedes? No. Yo sí les digo una cosa, dice Cristo. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer también. No es asunto de que sean gentiles y que su sangre se haya mezclado con la sangre de los animales del sacrificio o que se le haya caído una torre encima porque eran malos. No. Ustedes fariseos que se creen buenos, hipocresía, también van a perecer si no se arrepienten. Entonces, hermanos, si usted se recuerda bien, el nombre que yo le había puesto a este sermón era déjala un año más, lo cual es un llamado al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Déjeme explicarle algo. Tomó el ejemplo de una higuera. Cuando estuve en Israel, habían higueras por todos lados. Habían dos cosas bien comunes. Las higueras y también estaban los aceitunos, los cuales producían aceitunas. Y yo podía sacarlas ahí. Donde quiera que iba había un árbol de aceitunas. La famosa aceite de la aceituna de Israel. Pero Cristo tomó el ejemplo no de una aceituna, sino de un higo. Es más, de una higuera, de un árbol que produce higos.
Y por eso que comienza Lucas diciendo, también dijo esta parábola. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Pero aquí vemos algo bien interesante. Está hablando de una higuera que está plantada en una viña. ¿No le parece algo extraño? Esto era una viña, un viñero, donde se plantan parras de uva. Pero este hombre tenía una higuera plantada en su viña, con las parras que producen diferentes tipos de uva. Ahí había una higuera. ¿Por qué? La Biblia, hermanos, no es una coincidencia ni un montón de errores. Cada palabra, incluso cada punto y cada coma, dice la misma Biblia, tiene una razón de ser. Si Cristo dio un ejemplo, Cristo mismo, de que en un viñero había una higuera plantada, algo tiene que significar eso. Interesantemente, un árbol plantado en un lugar donde habían solamente parras, un árbol diferente, como un gentil, que no era necesariamente un judío, que pudiera haber sido una persona de otro país, pero que está beneficiándose de las bendiciones de aquel viñal donde se plantan las parras, donde la tierra se supone que es una de las mejores tierras donde las parras surgen, donde la savia es buena, donde la alimentación de la tierra es buena, donde la tierra está oxigenada y produce tremenda cantidad de fuerza para aquel árbol, para que surjan uvas. Ahí Dios había puesto una higuera, un gentil, y que se estaba beneficiando de lo que produce esa tierra, lo cual produjo a Cristo Jesús y la salvación del mundo. Pero cuando hablamos de una higuera, tenemos algunos símbolos. Y por supuesto, Israel es llamada la higuera de Dios también. Pero también colectivamente la iglesia, todos nosotros, pudiéramos ser representantes de aquel árbol de higo. Y definitivamente cada uno de nosotros de forma individual. Pero una peculiaridad de la higuera es lo siguiente, que la higuera como árbol es un árbol diferente a los demás árboles, de todos los árboles del mundo. Algo diferente tiene este árbol. Número uno, no solamente es pequeño, pero puede llegar a ser inmensamente grande. Puede ser tan grande ese árbol que la gente puede ponerse abajo, bajo la sombra de las higueras, incluso hasta hacer una casa si se quiere, porque son grandes. Pero hay algo también más importante que no solamente tiene que ver con el tamaño de las higueras, sino que es un árbol que produce dos frutos. Usted hábleme del peral, del manzano, hasta de la uva, naranja, todo tipo de frutas se produce una vez en el año. El árbol recibe toda la savia y comienza a trabajar para que una vez en el año entero pueda producir la fruta que es para los demás. Pero el árbol de higos, interesantemente, ofrece dos frutas. El mismo árbol ofrece la breva en primavera y por allá por otoño ofrece el higo. Y yo tuve el gusto de poder saborear las dos, tanto el higo como la breva. La única diferencia es que la breva es un poco más seca y más áspera al paladar. El higo es un poquitito más dulce también, pero está para los gustos.
2 frutos que este árbol ofrece. Cuando Cristo Jesús iba caminando con sus discípulos, dice la Biblia que Él tuvo hambre. ¿Y qué fue lo que hizo? Observó de lejos, ¿qué es lo que fue lo que vio? Una higuera. Pudo haber sido así como esa, o pudo haber sido sencillamente una más pequeña. El asunto es que vio una higuera, Dios, Cristo Jesús, y se suponía que tenía que tener una de los 2 frutos. Es imposible que no vaya a tener fruto a no ser que esté totalmente fuera de época. Pero Cristo Jesús, sabiéndolo todo, Él dijo, una higuera, uno de los 2 frutos tiene que estar ahí, y fue a tratar de saciarse con una de ellas y encontró que no tenía nada. ¿Qué es lo que tenía esa higuera? Hojas, frondosa, hipocresía, como los fariseos. Todo tiene una correlación. Todo este estudio que Cristo Jesús dio del capítulo 12 y traspasó al capítulo 13 es lo mismo. Está hablando de la hipocresía, de demostrar más de lo que se necesita. ¿Para qué? ¿Para quién? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús fue donde esa higuera para buscar el higo, no encontró. Y Mateo lo dice de la siguiente manera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ahora, cuando estamos hablando de qué es lo que significa simbólicamente una higuera, pudiera haber sido Israel, lo cual se aplica, pudiera haber sido colectivamente una iglesia entera, como las iglesias del Apocalipsis, que Dios no encontraba nada en ella, incluso a una le llamó la iglesia muerta andando, porque eran iglesias que estaban muertas, no se escuchaba ni un pío siquiera, ni un amén. No había una relación de gozo, de alegría con Dios. Y también el símbolo de la higuera, que pudiera ser individualmente cada uno de los cristianos, hijos de Dios. Y dice aquí de que Cristo Jesús vino y no halló absolutamente nada en ella, solamente un montón de hojas y bulla, apariencia e hipocresía, pero no tenía el fruto. Me pregunto yo, ¿cómo me verá Dios? ¿Qué tipo de higuera seré yo? Supuestamente teniendo que dar al menos 2 frutos en el año, 2, la breva y el higo, y que venga Cristo a buscar fruto en mi vida y diga, pero ¿qué pasó aquí? Está en buena tierra, ni siquiera en una tierra normal. ¿En qué tierra estaba? En la del viñal. Perfecta la tierra, trabajada para que pueda dar savia. No solamente eso, le había puesto a un granjero, a una persona que la trabajara, que la alimentara, que la podara, y no había dado frutos. Y le dijo a la higuera, nunca más, jamás, nadie coma de ti fruto. ¿Por qué? Porque la hizo estéril. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al escuchar esas palabras, un árbol obedece y se seca para morir. Noten ustedes el veredicto de Cristo Jesús. Le habla a la higuera no porque Cristo es malo, sino que porque Él vino a buscar lo que se suponía que el árbol tenía que dar. Y cuando no encuentra, el veredicto fue instantáneo y directo a la higuera. No tuvo que decirle a nadie que la cortara. Él le habla y le dice, nunca jamás nazca de ti fruto, dice la Biblia, y luego se secó la higuera.
Hasta el punto que horas después vinieron los discípulos y se sorprendieron cuando vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. ¡Wow! Cristo Jesús estaba bien serio. Había dado un veredicto instantáneo, sin posibilidades de perdón. Hermanos, la historia dice lo siguiente. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahí pongo lo que le expliqué anteriormente, de que era una higuera plantada en una viña cuando se supone que las higueras no debían estar plantadas con las uvas, con las parras, sino en un higal, en un terreno para higueras. Pero ¿qué sucede según la historia? La visita. Dice que el dueño de esa higuera, el dueño de la viña, el dueño del terreno y el dueño del empleado que trabajaba ahí, si es que era un esclavo, el dueño de todo, vino a lo que era de él, su higuera. Y dice, vino a buscar fruto en ella. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se quejó inmediatamente el dueño. Dice la Biblia, hace 3 años, no 1, no 2, hace 3 años, y se entiende que fue de forma consecutiva. Hace 3 años que he venido a buscar higos, o por último brevas. 6 tipos, en este caso, oportunidades de fruto tuvo que haber tenido. Hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Por eso pongo aquí, el dueño había venido cada año por 3 años. Pero hermano, no se estén interesando en la historia. Porque uno puede decir, wow, qué bonita la historia. Me voy de la iglesia, estuvo bonito el cuento hoy día. Pero Dios nos habla a nosotros porque nosotros somos el prototipo, el ejemplo, el simbolismo de aquella higuera. ¿Cuántas veces Dios ha venido a buscar fruto en ti y en mí? Sin duda, más de 3 años, porque hoy día orábamos y dábamos gracias al Señor por un hermano que cumplía mucho más de 3 años. Y no solamente eso, dice hace 3 años que vengo. El dueño no enviaba a un trabajador, no enviaba a un empleado. El dueño había venido de forma personal. Usted no crea, hermano, que esto es un cuento de hadas. Si está en la Biblia, la palabra del Señor dice que toda tilde, toda jota se va a cumplir hasta lo último, hasta el pie de la letra, hasta el último, hasta la última línea o símbolo o rayita, lo cual la Biblia habla de una rayita que se llama el yod, que es un puntito así nada más. Hasta eso se va a cumplir. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras se van a cumplir. No van a pasar de viaje. Y cuando Dios dice de que Él ha venido consecutivamente años buscando fruto, ¿los ha encontrado en ti y en mí? ¿O estamos perdiendo el tiempo? Razón dice la palabra de Dios que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 van a estar durmiendo en una cama, significa que son esposo y esposa. Y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, vengan, y muchos vienen, pero pocos los escogidos. Aquí hay algo bien serio que el Señor está tratando de hablar precisamente acerca de este año. Este año que hemos entrado. ¿Cuál fue el veredicto de Dios? Córtala. Y no solamente el veredicto, sino que ¿cuál fue el cargo? Y el cargo está en forma de pregunta. ¿Para qué inutiliza la tierra? Hermanos, esto habla volúmenes.
Dios te mira a ti y a mí usando o inutilizando lo que Él da. Y si Él te da vida, y si Él te da salud, y si Él te da capacidad para caminar y boca para poder hablar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ya es la gran comisión. Aquel dueño, ¿para qué inutiliza la tierra? No está haciendo nada. Está plantada, está absorbiendo la savia del beneficio que yo le doy y no produce. Es un árbol inútil. Y precisamente se pudiera decir que no hay evidencia de progreso espiritual. Viene todo el tiempo a la iglesia, canta, aleluya, gloria a Dios, pero no veo una evidencia de cambio espiritual. Sigue cayendo en el mismo hueco o tropezándose en la misma piedra. ¿Por qué? Es inútil en este sembrado. Vamos entonces y córtala. Pero la parábola continúa. Y había alguien allí en ese viñal, lo cual la Biblia le llama de que era el jornalero. Los jornaleros pudieran haber sido esclavos, como también empleados a sueldo. El asunto es que tenían que trabajar. Y ellos eran los que cuidaban y trataban a los árboles. Noten ustedes de que el dueño vino a la higuera y no se preocupó de ninguna parra de uva. Aparentemente todas las demás estaban funcionando, pero esa higuera en particular estaba floja. La palabra del Señor dice que hay una súplica. Y la súplica de este jornalero fue: Señor, déjala todavía este año. ¿Cuántas veces Cristo Jesús habrá abogado por usted y por mí? Padre, deja a Ramón un año más. Deja a María un año más. Padre, ponga usted su nombre. Deja a Leo un año más. Porque hay una condición. De que si la dejaba un año más y el jornalero lograba de que diera fruto, entonces la dejarás. Y si no da fruto, pues la cortará después. Pero Cristo Jesús se identifica como el jornalero. Él intercede a nuestro Padre Celestial por nosotros. Yo me pregunto cuántas veces Dios ha tenido que interceder por mí, a su Padre. Padre mío, déjalo un año más a Leo. Dale una oportunidad más. ¿Cuántas veces por usted, por Luis, por Carlos, por Pedro, por Juana, por Fernanda? ¿Cuántas veces? Y nosotros ni siquiera lo hemos sabido. Vivimos la vida normal. Dale una oportunidad más. Cuando Cristo Jesús estaba por morir en el Getsemaní, Él hizo una oración que es muy conocida, la oración de Juan 17. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cristo Jesús iba a ser muerto unos pocos minutos después. Iba a ser tomado y llevado a la cumbre de una montaña llamada la Calavera. Pero Él oraba por nosotros, no por Él. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La oración continúa.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. No los cortes todavía. Y aquel jornalero sigue pidiendo y dándole ideas al dueño hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. No la cortes hasta que yo cabe. Yo haré el trabajo. Yo me preocuparé. Yo tomaré el esfuerzo. Voy a cavar alrededor. ¿Por qué se cavaba? Se cavaba para mover la tierra, para oxigenarla, para que se movieran los alimentos de la tierra. Y yo la voy a abonar, le voy a dar más para alimentarla. Yo la voy a cuidar y la alimentaré. Si llega a dar fruto, bien. Y si no, la cortará después. ¿Cuántos cerraremos los ojos en este año? ¿Cuántos quedarán abiertos para ver un año más atravesarlo sin doblar nuestras rodillas y ser agradecidos? Estar ocupado en los afanes y el tren rápido de esta vida. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla de frutos, la palabra del Señor dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de frutos, habla de una actitud de arrepentimiento, una actitud de entrega a Dios. Por lo menos las 3 veces que vino Él, todos los años. Aunque sea que cuando Él venga nos encuentre buscándole de todo corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, según lo que dice la palabra de Dios. Estudiábamos en el instituto, en el curso de fundamentos bíblicos, acerca del arrepentimiento. Ese arrepentimiento, aunque no se presentó esto, tiene una palabra más, poco conocida. Y esa palabra es atrición. Arrepentimiento por atrición o arrepentimiento por contrición. Y fue una de las preguntas que yo puse en la prueba. Muchos piensan de que Dios nos da una alegría y por eso nos arrepentimos. No. Dios pone en nuestro corazón una tristeza por nuestro propio pecado, porque hemos ofendido a Dios. Y por eso, por causa de esa tristeza, nos movemos a un arrepentimiento. No por una alegría, un gozo, una algarabía. No, señores. La palabra atrición tiene que ver arrepentimiento por miedo al castigo. Yo me voy a arrepentir, pero porque tengo miedo que voy al infierno. Pero Dios busca corazones contritos y humillados, lo cual es el arrepentimiento por tristeza de nuestro pecado. ¿Cuáles son los frutos para Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. ¿Cuáles son los frutos? Que se arrepienten y se conviertan a Dios la gente, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere hipocresía. Él no quiere búsqueda de los afanes. Él no quiere vanidad. No quiere búsqueda de vanagloria. Él quiere un corazón contrito, lo cual significa adolorido por su propio pecado. Yo me doy cuenta que soy un pecador y me da lástima y me da rabia y me da tristeza por lo que hago. No solamente he hecho a perder mi propia vida,
pero también la de otros. ¿Qué aprendemos en esta parábola? En esta parábola aprendemos que Dios nos da límites. Dios nos traza límites de tiempo. Esos 15 o 14 o cuantos que hayan muerto estaban celebrando. Y pocos minutos después ya no estaban en esta vida. Y como ellos, muchos otros. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Un año más implica una posibilidad más. Un año más tiene que ver con una condición que Dios nos pone. Voy a abonarla. Voy a alimentarla. Voy a podarla, pero no la cortes. Hay una condición. Si da frutos, bien. Pero si no da frutos, ya la cortará después. Es un tiempo de gracia el que tenemos hoy para dar fruto. De arrepentimiento, sí. Y por cierto, ya debíamos habernos ido bajo el filo de un hacha si tuviéramos que vernos de forma retrospectiva. ¿Cuáles son los frutos que la palabra de Dios nos dice que debemos de multiplicar? ¿Cuáles son los frutos que deberemos crecer día tras día en este año? Pero la Biblia también habla de frutos malos. ¿Cuáles son los frutos que no debiéramos ni siquiera pensar en ellos? ¿Cuáles son los frutos que deberíamos estar lejos de todos ellos? Los frutos de la carne. Que el Señor nos haya hablado en este primer domingo de este año y que nos haya indicado lo que debemos hacer. De que Dios nos creó con un propósito. Y el propósito no es para nuestro gozo, bienestar y mundanalidad. Dios nos creó para su honra y para su gloria. Y Él dijo, para gloria mía los he creado y mi gloria yo no la voy a dar a nadie. Él busca. Él tiene un veredicto para cada uno de nosotros. Y es un veredicto muy parecido al de la primera higuera. Cristo Jesús callado fue a buscar higos, callado no encontró ninguno, y sin tener que decirle a nadie, solamente le dijo a la propia higuera para que ella escuchara, nunca nadie coma de ti fruto. Eso fue suficiente para que se secara. Él no tuvo que andar tocando platillos ni trompetas. Te pregunto yo, ¿cuántas veces ha venido Jesús buscando frutos en ti y no lo ha encontrado? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
corazón, mi corazón. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás Puedo sentir, Señor. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte.